Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que estén viendo este video. Eh, Les quiero dar la bienvenida a esta primera sesión de lectura en cuanto a eh, este primer libro que les comenté en la presentación de este canal llamado Café Filosófico Literario, que se llaman Cuentos Indígenas de Pablo González Casanova, que es una cuarta edición del 2001, que nos arroja diferentes cuentos indígenas que este investigador pues obviamente rescató. Para ello, antes del primer cuento, les voy a leer la introducción del libro, que se me hace muy interesante y muy prudente para hablar de los cuentos, ¿sí? Dice, introducción. El cuento es considerado, en lo que se refiere a su origen y significación, desde diversos y aún opuestos puntos de vista por diferentes escuelas. Entre estas no son las principales la mitografía y filológica, encabezada por Grimm y Max Müller, ambos filólogos de mundial renombre, en cuya opinión serían los cuentos reminiscencias míticas de una concepción cosmogónica protatoria, interpretables por el estudio semántico. La escuela llamada indianista, fundada por el sabio orientalista alemán Theodor Benfey y seguida por distinguidos filólogos como el no menos ilustre Gastón París y el erudito folclorista Emilio Koskin. Considera los cuentos, y en particular los maravillosos, como procedentes de la India y, por último, pero no la menos importante, la escuela llamada antropológica, encabezada por el sabio polígrafo Andrew Lang, considerada que los cuentos populares no serían sino la expresión metafórica de ideas comunes a todas las razas, producto espontáneo e independiente de procesos idénticos del espíritu humano. Esta escuela, que contó con numerosos e ilustres partidarios en los últimos años del siglo pasado, se rehúsa a admitir la emigración de los cuentos, teniendo por principio que mentalidades colocadas en el mismo nivel de creencias supersticiosas desarrollan independientemente relatos análogos. No cabrían repetir aquí, con la amplitud necesaria, los eruditos argumentos aducidos por Koskin para rebatir la hipótesis de Lang, de que no hay razón para decir que los cuentos se han transmitido de un pueblo a otro y fueron llevados de un lugar a otro. Y las pruebas que aporta, en lo que se refiere a la emigración de los cuentos entre Asia, Europa y África. Remito al lector a las obras de Koskin en general y, en particular, a la intitulada Etudes folkloriques, Recherches sur l'Immigrations des contes populaires et leur point de département. Por mi parte, me contentaré por examinar el mismo problema en lo que concierne a México, a pesar de la escasez del material reunido en lenguas indígenas, en Cora y en Huichol, por el etnólogo alemán Dr. Konrad Theodor Preuss, y el mexicano, por el sabio antropólogo y lingüista Dr. Franz Boas, y por mí. No pone a mi disposición pruebas tan numerosas como sería indispensable para dilucidarlo definitivamente. Con Von Gennep, el erudito folclorista y etnólogo belga, me inclino a considerar los cuentos de animales como los más primitivos, porque no cabe duda de que los animales debieron desempeñar importante papel en la vida del hombre en las sociedades rudimentarias, y atribuyéndoles cualidades demiúrgicas, ya considerándoles entre sus antepasados, supone que tienen influencia en su vida, los antropomorfiza y hasta los diviniza. Por lo mismo, los cuentos de animales aparecen como los más indicados, puesto que son los más primitivos para examinar hasta qué punto vienen a demostrar la posibilidad de la emigración de los cuentos o su origen independiente. Entre los cuentos de animales recogidos por Preuss encontramos el siguiente: Deer Nayarit Expedition,
primer Band, ¿sí? Que una pequeña cita de Leipzig. Así ocurrió en antiguos tiempos. Un zorro comía un queso que había robado de un rancho cercano. Entonces dijo el cuervo: ¿Qué comes, hermano zorro? Él contestó: queso que compré. Luego dijo el cuervo: Dame un pedacito. Contestó el zorro: No, si quieres comer, cómpralo. Luego le preguntó: ¿En dónde hay? Ahí está la casa. Entonces allá fue el cuervo y robó uno. Luego se paró en un árbol y comenzó a comer el queso. Entonces llegó el zorro y le preguntó: ¿Qué comes, hermano cuervo? Él contestó: queso. Y abrió su pico y el queso se le escapó. Entonces saltó encima el zorro y lo cogió y lo comió. Así sucedió. En la breve colección que en el título de Cuentos de Mexicano de Milpa Alta, Distrito Federal, publicados por Boas en el Journal of American Folklore, aparece el siguiente. En un corral estaban un cerdo y un burro. El cerdo le dice al burro: ¡Ay, Dios, pobre de ti! Todos los días te golpean la espalda y nunca descansas, mientras que yo como sin trabajar, me dan de comer y de beber como solo que yo grité. El burro le dijo al cerdo: ¡Ay, Dios, tú, sucio cerdo, que te dan de comer y de beber con solo que grites! Y estás gozando. Pero espera, nada más que dentro de corto tiempo te matarán para comerte. Ya pronto se cansará nuestro amo. Por eso todos los días vamos a traer leña con que asarte. El cerdo, luego de que oyó lo que le aguardaba, dejó de comer hasta enflaquecerse. De cuanto le daban, apenas probaba bocada. Cuando se cansó su amo, el cerdo ya estaba flaco, pero lo mataron para comérselo. El más breve, entre los recogidos por mí, el mexicano, de San Francisco Mazapán, Estado de México, reza en traducción como sigue. El tecolote y el gato se encontraron una noche, y el tecolote quería sacarle los ojos al gato, y el gato le rogó mucho al tecolote que no le sacase sino un ojo solamente, porque sacándole ambos, entonces lo haría desgraciado para siempre. Luego que le sacó el primero, le dijo al gato: si quieres sacarme el otro ojo, vamos a mi casa. Entonces le dijo el tecolote: ¿cómo te llamas? Respondió el gato: yo me llamo Escarmiento. A la noche siguiente llegó el tecolote a la casa del gato y le gritó: Escarmiento, Escarmiento, vengo por ti. Y contestándole el gato: pues tan encarnecimiento soy que no salgo de aquí. Así se salvó el gato y ya no perdió su otro ojo. Superfluo me parece tratar de establecer un acercamiento con fábulas de todos conocidas, pero esto demuestra la facilidad con que se transmiten los cuentos por tradición oral entre adultos sin ilustración, y los que hemos comprobado con relatos de origen español, indudablemente lo podemos afirmar. También de cuentos indígenas que, lo mismo que los recogidos en Asia, Europa y África, se extienden en un área geográfica tan grande como es la de América y, por los rasgos de semejanza que ofrecen, no es nada plausible que sean el producto espontáneo de un proceso mental primitivo independiente en cada región, sino que necesaria y fatalmente debieron emigrar por tradición oral de un lugar a otro. Aunque no acertemos por ahora a decidir cuál es el lugar de su origen, entre los cuentos recogidos por Preus en idioma cora, encuentro varios semejantes a los recogidos por mí en mexicano, procedentes de Morelos y del Estado de México, pero como algunos, a pesar de ciertas diferencias, fácilmente explicables por adaptación al medio, tienen cercanos paralelos en cuentos europeos. Escogeré uno en que los animales que fungen como personajes pertenecen decididamente a la fauna indígena amerindia, el coyote y el tlacuache.
Como sería demasiado prolijo citar íntegros ambos relatos para su comparación y para comprobar la identidad de origen, me concretaré a escoger entre los pasajes que ofrecen más semejanza y que tienen ambos cuentos en común, aunque no en el mismo orden, pero conservando íntegra la traducción del texto original y dando primero la del mexicano y luego la de Cora. Y cuando llegaron el coyote y el tlacuache a la barranca, dijo el tlacuchito: Vamos, coyotito, agarra aquí mientras yo voy a un mandado. Luego yo te vendré a ayudar, pero cuidado, y no dejes caer. El coyotito ya se cansaba de estar deteniendo la peña, y el tlacuachito no regresó a ayudarlo. Entonces el coyotito deja la peña y escapa derecho a la carrera, y cuando vuelve la cara, ahí está quieta la peña. Entonces el coyotito se fue para su casa. Más completa y explícita aparece en el cuento Cora. Así sucedió. Había una cueva y el tlacuache tenía las patas apoyadas sobre la pared. Entonces llegó el coyote. ¿Qué haces, tlacuache? Nada. Estoy atrancado en el campo del cielo que va a hundirse y si se cae nos tapa. ¿Ves? Amenazan hundirse todas las cosas que hay en el mundo. Ayúdame para que no nos tape. El coyote se tendió, tendiendo las piernas hacia arriba. Haz fuerza, voy a traer un puntal. Haz fuerza, si aprieta, voy a traer un puntal. Entonces el tlacuache se puso de pie y se fue. No regresó. El coyote desesperaba. ¿Cuándo volverá ese que fue a buscar un puntal? Después de esperar mucho tiempo, se dio valor y salió con violencia a un lado, escapando, luego a todo correr. Cuando volvió la cara, vio que no había sucedido nada. Esta y parecidas jugarretas se refieren en los cuentos mexicanos y coras, idénticas en el fondo, aunque suelen cambiar en algunos detalles, nombres de frutas, bebidas, objetos, etc., propios de una religión y desconocidos en otras. Un estudio detenido reclamaría un libro en leyendas y cuentos amerindios de Norte y Sudamérica. Aparece frecuentemente como personaje el coyote, ya ridiculizado, ya enaltecido, lo que hace sonreír un poco cuando se oye hablar de su relación con mitos cosmogónicos, en un poco cuando se oye hablar de su relación con mitos cosmogónicos, en los que se le reconoce como representante de la luna. En los apólogos o cuentos de animales que encontramos en el Pachantán o en la versión posterior el Itobopadesa. En la persa, Ambari Sodati. En el árabe, que pasó al español con el nombre de Kalila e Dima. Y, en una palabra, en las diferentes traducciones de la colección sánscrita que encontramos en el occidente de Asia y en Europa. Reconocemos, adaptando a algún animal en la región, el papel ridículo que tiene el coyote en los apólogos mexicanos. ¿Indica eso la posibilidad de un origen asiático? ¿Ha habido simplemente adaptación? No me atrevo a afirmarlo. El material folclórico de que disponemos para intentar un estudio comparativo es en la actualidad demasiado escaso. En uno de los relatos míticos recogidos por Preus, entre los indios coras, se habla de que, faltando a los hombres el fuego, encargándose el cuervo de ir a buscarlo, para lo que fue necesario trepar por una roca gigantesca que llegaba al cielo. El etnólogo alemán recuerda a este propósito que en la mitología de los indios cherokees es una tribu del grupo iroquís que habita antes de la vecindad de los manantiales del río Tennessee y que en su mayor parte habitan ahora en Oklahoma. Cuenta una leyenda que el cuervo fue el primero que subió a buscar fuego para los hombres.
Es plausible un acercamiento con el mito de los Tlingit, indígenas del sur de Alaska, en que se cuenta del cuervo que va en busca de la luz para traerla a los hombres. Y más cercana nos parece otra traducción en que el cuervo, como es el mito de los Tlingit, va en busca de la luz, y en el que, como en el que los coras, se habla, sino de roca, sí de una pared que llega hasta el cielo, pared que, en compañía de otros pájaros, perfora el cuervo con el pico. En otro, no se trata del fuego ni de la luz, sino del sol. El cuervo, después de haber sacado el fuego para los hombres, vuela a lo más elevado del cielo y coge el sol con su pico. Poco después lo descubre el ser divino. Le hace cosquillas en el buche y, obligado a reírse, suelta el cuervo, el sol como en el cuento, Cora soltó el queso. Pero los últimos mitos no son amerindios, sino de los habitantes de la parte noreste de Asia, de los Chukchis, el primero, y de los Coricacos, el segundo, ambos de raza mongólica, publicados primero por la Academia Imperial de Ciencias de San Petersburgo en Materials for the Study of the Chukchin Language and Folklore. Entre los Chukis también se señala un cuento evidentemente originario de la India y a la que reconocemos cuentos paralelos en todo el antiguo mundo, y entre los más poéticos, uno de las 1001 noches. Me refiero al que relata la unión de un hombre con una mujer ave, y que se cuenta también entre los esquimales. En el relato de los Chukchi se habla de un hombre que, al pasar a la orilla de un lago, descubre a 5 jóvenes muy blancas y bellas, que están bañándose y retosan alegres, como las ásperas en el relato del Rig Veda. En la orilla se encuentran sus vestidos de piel de ganso y se apodera de uno, que resulta ser el de la joven, que es también la más bella, y que, desnuda de su ropaje de ave, no puede emprender el vuelo con sus compañeras. Sigue al hombre a su casa y acaba por ser su esposa. De sus amores nace un hijo, pero un día la suegra la envía al campo a buscar raíces comestibles y la riñe porque vuelve con raíces de pasto. Afligida la muchacha, en la estación en que migran los gansos, implora la compasión de algunos que vuelan por encima de su casa. Y estos, compadecidos, se arrancan algunas plumas por las que ella no tarda en improvisarse un vestido y, cargando a su hijo en brazos, emprende el vuelo de regreso a su lejana patria. De vuelta en su casa, y al enterarse de lo ocurrido, riñe el esposo con su madre y le ordena la confección de 10 pares de botas y se pone en camino. Al gastar el último par, llega a la costa donde se encuentra a un anciano carpintero que le hace una canoa en la que no tarda de embarcarse para abordar a la costa opuesta, donde encuentra a su hijo jugando en compañía de otros niños. El chiquillo se apresura a ir a avisar a su madre de la llegada de su esposo, diciéndole al salir del peligro que corre si no se aleja. Por su esposo actual es un pájaro poderosísimo. Rehusase el hombre a alejarse, y no tarda en ser atacado por el pájaro esposo y por todas las aves habitantes de la isla, pero sale victorioso y aprovecha la canoa que él trajo para hacer el viaje de regreso en compañía de su esposa y de su hijo. El mismo cuento ha sido recogido entre los esquimales americanos, pero, que yo sepa, no entre los indios, por lo menos íntegro. Entre los de la costa norte del Pacífico se encuentra el pasaje de los pájaros, combatiendo con sus alas. Hay otros incidentes en diversos cuentos que indudablemente tuvieron su origen en el interior de Asia y, según Bógoras, fueron llevados a la costa occidental del mar de Bering y a las costas de América.
Bueno, amigos, esta es la introducción de este libro de cuentos indígenas. Como ven, es muy interesante en el sentido que pues, nos habla de que pues, el cuento sigue permaneciendo tradicionalmente, como se iba transmitiendo de manera oral al paso del tiempo. Y esto no solamente, ahora sí que aquí en México, con los mexicas, los rarámuri, los tzotziles, los zapotecas, en diferentes etnias, sino también alrededor del mundo, que es algo así que, pues, digamos, que es como parte de lo que diría Jung del inconsciente colectivo, ¿no? En el sentido de que todos tenemos como ciertos bagajes o cierta conciencia de ciertas cosas que se nos son similares a lo largo del mundo, ¿no? Como en la parte del diluvio. Pero también, pues bueno, al finalizar vemos este cuento, pues se ha presentado, hasta hay película animada para niños, donde pues digamos se adapta de otra forma, ¿no? Donde esta chica no puede hablar y tiene que tejer ciertos suéteres para sus hermanos, que son unos príncipes, son cisnes. Bueno, es muy interesante, ahorita no me acuerdo del nombre de la película, pero es una película infantil que vi de niño y ahorita me recordé esta parte. Bueno, pues hasta aquí la introducción de este primer libro que vamos a leer en este café filosófico literario. Y les recuerdo que están los 3 libros para, terminando pues sigamos. Está Los cuentos de Maldoror del Conde de Lotramón. Está Amelio, ¿sí? Eh, que es la historia de mi coronel, muy bueno. Y también está este primer libro de filosofía que se llama El nacimiento de la filosofía de Giorgio Colli. Bueno, espero que voten y obviamente el que tenga mayor votación, pues es el que continuemos. Eso no quiere decir que no, pues vayamos a retomar los otros títulos. Espero que les haya agradado y nos vemos en el siguiente video ya con el primer cuento que se titula Centecoatl Juan Tlacatl, que quiere decir la culebra y el hombre.